Les estoy saludando en el admirable nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando que cada uno de ustedes se encuentren bien, al igual que sus familias, y agradeciendo a Dios infinitamente por esta nueva oportunidad en la que me da de poder dirigirme a ustedes con el propósito de seguir predicando su palabra, palabra que da vida, palabra que restaura. Así que gracias a Dios por esta bonita oportunidad. En esta noche estaremos tratando el tema, bajo la guianza del Espíritu Santo, casas artesonadas o casa desierta. Ese es el tema que estaremos tratando. Bueno, vamos a elevar una oración dando gracias a Dios por esta oportunidad y rogando sea Él hablando a nuestra vida a través de este mensaje, hablando a la vida de aquella persona que está necesitada. Dios conoce la necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora estaba orando precisamente por ese motivo, que fuera Dios hablando a nuestra vida, porque no tendría mucho sentido que yo trajera una palabra de mi pensamiento. Pero confiando en Dios, que Dios es el que habla, y así lo hará en esta noche a través de este siervo, que sea dispuesto para esto, para que sea Dios usando mi vida en favor de nosotros. Así que allí donde están les voy a pedir el favor que inclinen sus rostros y así puede hacerlo, y vamos a elevar una palabra de oración rogando a Dios su bendición en esta noche a través de este poderoso mensaje. Bendito Salvador Jesucristo, Rey del universo, delante de ti estamos, Señor, y nos presentamos no como los más dignos, Señor Jesús, ni como los que merecemos tal vez, pero sí como los necesitados de tu palabra, los necesitados de tu presencia, Señor. Y agradecemos infinitamente esta oportunidad. Yo agradezco, Señor Jesús, el poder estar aquí, Señor, y rogarte seas tú usando mi vida, Señor, poniendo su palabra en mis labios, oh Dios. Qué enorme privilegio es este, Señor Jesús. Por eso le ruego, sea usted hablando, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Usted puede hablar a la vida de alguien en esta noche, Señor, a través de este mensaje, Señor Jesús. Porque no es mi palabra, Señor Jesús, no es mi habilidad. Es usted, Señor, usted que conoce la necesidad de nuestros corazones, de nuestras vidas, Señor, que sabe lo que hacemos a diario, Señor, que sabe lo que vivimos, la forma en la que vivimos, Señor Jesús. Así que yo le ruego en esta noche, Señor, sea usted trayendo su palabra, oh Dios, a través de mi vida, Señor, a través de mis labios. Seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, a esa persona que está allí detrás de esa pantalla, Señor, necesitando escuchar esta palabra, oh Dios. Yo te ruego en esta noche, oh Señor Jesús, usa mi vida, Señor, derrama tu gracia, derrama tu unción sobre mí, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuevamente extiendo mi saludo en el nombre de Jesús a cada uno de las personas que me pueden escuchar en esta hora. Les voy a invitar a leer en el libro de Ageo. Un libro, la verdad, poco se lee o poco escucha uno predicar sobre ese libro, pero también tiene grandes enseñanzas, ya que la palabra de Dios es completa. Libro de Ageo, capítulo 1. Ageo es uno de los profetas menores que desarrolló su ministerio después que volvieron los de la, ¿cómo se llama? Los que fueron cautivos, los del cautiverio. Después que regresaron, allí Ageo ejerce su ministerio profético. Ageo capítulo 1. A partir del verso 2 voy a tomar lectura en el nombre de Jesús. Dice así: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta.
Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Amén. Nuevamente reitero el tema que estaremos tratando en esta noche: casas artesonadas o casa desierta. Y bueno, pareciera ser como una contraposición. De un lado está casa artesonada, de otro lado está casa desierta. Algunos conocen la historia de que el pueblo de Israel fue cautivo a Babilonia a causa de su desobediencia, porque estaban advertidos de esto. Estaban advertidos, no fue algo sorpresivo. Estaban advertidos. Capítulo 30 de Deuteronomio. Allí está la advertencia que Dios hace al pueblo de Israel. Entonces van cautivos durante un periodo de 70 años, como lo expresa Jeremías en el libro que lleva su nombre. 70 años de desolación. Y habitaron todo este tiempo allá en Babilonia, a tal punto de que muchas de las costumbres y de las fiestas que celebraban se fueron olvidando. Y cuando hablo de las fiestas que celebraban, son las fiestas que Dios había establecido en el pueblo de Israel, que celebrasen. Entonces ocurre que cuando regresa la diáspora, o sea, regresan los del cautiverio, a muchos, de hecho, la palabra de Dios se les había olvidado. Por eso Esdras, el sacerdote Esdras, tiene que hacer un trabajo bastante importante, y es como una restauración de lo que era la palabra de Dios. Volver a darle a conocer al pueblo todo esto, ya que lo habían olvidado. Añadiendo a esto que muchos de los que habían regresado con la diáspora habían nacido en cautiverio, por lo tanto no conocían la ley de Dios, no conocían la palabra de Dios, no conocían todo esto concerniente al culto que el pueblo de Israel ofrecía para Dios. Entonces, Esdras se da la tarea de restaurar este trabajo eclesial, este trabajo espiritual con el pueblo. Pero hay algo importante allí, y hacia allá quiero dirigir este mensaje, hacia allá quiero estribar este mensaje, bajo la guianza del Espíritu Santo. Y es que el pueblo regresó, y cada quien al parecer se empezó a ocupar de sus quehaceres, de su casa, de empezar a cultivar nuevamente, de empezar al oficio que antiguamente hacían. Y ahí habla de unas casas artesonadas. La casa artesonada es arquitectónico, eso lleva como un tipo de grabado en el cielo falso, cielo raso, como le quiera llamar o como lo conozca. Y es algo muy bonito. Por lo mismo requiere de tiempo para hacer eso. Requiere de cierto tiempo para pulir y hacer ese diseño en una casa. De tal manera que cuando ya está terminado, tiene muy buena apariencia, es muy vistoso, llama mucho la atención. Y es muy cómoda la casa. Y los que habían regresado se habían dedicado a esto. A ocuparse en sus casas, en sus quehaceres, en cómo poner sus casas bonitas nuevamente, por decirlo así. Ya que parte de la ciudad fue saqueada y destruida cuando Nabucodonosor llevó a los cautivos.
Entonces ellos llegan con ese propósito de restablecer nuevamente sus casas, de trabajar en sus casas y acomodarlas nuevamente, ya que ahí es donde van a volver a habitar. Pero al parecer el pueblo está muy ocupado en esto. Y siempre he hecho mención de esto, por eso cuando uno estudia la vida de David, del rey David, uno consigue que David hacía cosas que otros no hacían. Y en algunos mensajes he hablado de esto. Por ejemplo, Dios no le pidió a David que le hiciera casa. Pero David, dice la Biblia, que ya estando reposado y descansado de sus enemigos porque Dios le había dado la victoria, había un periodo de paz. David cierto día estaba en su casa tranquilo y empezó a ver o a detallar que la misericordia de Dios había sido grande para con él y que vivía en un buen lugar. Imagínese la casa del rey. Que la misericordia de Dios había alcanzado para todo eso. Y él se pone a detallar que vive cómodamente. Pero dijo algo. Pero la casa de Dios, yo estoy muy cómodo aquí, pero la casa de Dios, ¿cómo está? Y de allí surgió la idea de David construir un templo. De allí surgió la idea. No se lo pidieron. A él no le pidieron que hiciera eso. Entonces, David tenía unos detalles para con Dios que otros no pensaban en esas cosas. De igual manera, cuando el arca del pacto fue llevada por los filisteos y estuvo en algunas ciudades filisteas, en Gat, en Ascalón, en Ecrón, y finalmente va a Bet-Semes, paró un poco de años allí, en Bet-Semes. Y al parecer en Israel a nadie le preocupaba eso. Nadie se molestó por ir a buscarla, por traerla nuevamente a su lugar. Pero David, una vez llega al trono, una de las primeras cosas que hace es eso. ¿Quién se lo pidió? Nadie se lo estaba pidiendo. Entonces, la Biblia habla de David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David hacía cosas que otros no hacían. Marcaba la diferencia. Y eso tiene su resultado porque usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, cuando Sennacherib invadió a Judá. Si usted ve la respuesta de Dios cuando Ezequías ora pidiendo la ayuda de Dios, en la respuesta de Dios hay algo importante. Y dice allí, por causa de David mi siervo. David hace cuántos años había muerto. Hacía mucho tiempo ya había muerto David. Pero dice allí, por causa de David mi siervo. O sea, lo que David había hecho en su servicio a Dios todavía tenía peso en la vida de sus tataranietos, de sus hijos, de sus nietos. Y como se fue extendiendo esa generación, y todavía Dios mencionaba a David. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque David se interesaba por las cosas de Dios. No había que andarlo empujando. Vea, David, es que hay que hacer esto. Sin que le pidieran hacer las cosas, las hacía. Y como digo, cosas que otros no hacían. Cosas en las que otros no pensaban. David tenía esas cosas presentes. Para él Dios era su todo. Y si no, leas el Salmo 18.
Para David Dios lo era todo. Por eso se ocupaba de cosas que otros no se ocupaban, aunque parecieran mínimas. Entonces, el pueblo después que regresó de la diáspora, está ocupado en sus quehaceres, está ocupado en volver a cultivar, en volver al trabajo, en volver a restaurar sus casas, acomodarlas para habitar, para estar cómodos. Y dirá alguien, ¿y qué de malo hay en eso? Y a simple vista no hay nada que reprochar allí. A simple vista no hay nada malo, no hay nada que tachar. Porque incluso muchas veces sucede esto en la vida de muchos cristianos. Cosas que a simple vista no representan un peligro para tu vida espiritual. Cosas que a simple vista no parecen tener un reproche, no parece tener nada que tachar allí. Acciones, decisiones que se toman, pero que a la postre echan a perder la vida espiritual. Echan a perder tu cristianismo, echan a perder tu relación con Dios. Cosas que a simple vista no representan un peligro. Y eso es lo que dice el libro de Cantares. Cazar las zorras pequeñas. Eso que parece no tener peligro. Eso que parece que no representa una amenaza, en lo que no se ve riesgo. Pero que a la postre termina echando a perder cosas que son importantes para nuestra vida. Yo ahorita hablando de las casas artesonadas, más o menos estaba explicando de qué se trata eso. Y decía que eso no es una cosa que se hace de un día para otro. Eso toma tiempo. Hacer ese diseño toma tiempo, no se hace de un día para otro. Y lo que quiero decir con esto es que ya hacía tiempo estaban trabajando en eso, en acomodar sus casas. Y pregunte, ¿quién se había percatado de cómo estaba la casa de Dios? El lugar donde se ofrecían los cultos. ¿Quién se había percatado? Todo el mundo estaba trabajando en lo suyo. Ahí fue donde tomé el texto base para esta enseñanza. Cada quien estaba ocupado en lo suyo, haciendo sus casas artesonadas. Y si usted lee el texto, ¿cómo inicia diciendo? Este pueblo dice, todavía no es tiempo de reedificar la casa de Dios. Todavía no era tiempo para ellos. ¿Por qué no era tiempo? Estaban ocupados en otras cosas. Hay gente que ha descuidado su vida espiritual porque está ocupado en otras cosas. Está ocupado en otras cosas. Y para ellos todavía no es tiempo de prestarle atención a las cosas de Dios, de ocuparse en las cosas de Dios. Y esto es algo que no se da de un día para otro. Esto es algo que paulatinamente va sucediendo. Y cuando usted echa de ver, está alejado. No es una cosa que suceda de un día a otro. Porque se hace de una manera sutil, donde parece no percibirse que se está cayendo en un error, y en un error grave. Si usted habla con las personas que un día estuvieron en la iglesia y hoy no lo están, ninguna de ellas dice yo me fui de un día para otro. Hacía rato venían de manera paulatina, de una manera que no se percibía, que finalmente terminaron estando afuera. O sea que el pueblo de Israel hacía rato venía en eso.
Sí, ya habían regresado del cautiverio. Y todo el mundo ocupado en lo suyo. Estaban ocupados haciendo casas artesonadas, pero había una casa desierta. Había una casa a la que nadie miraba, nadie se preocupaba por trabajar allí. Nadie quería ocuparse de ello. Y esa era la casa de Dios. Hay gente así en este tiempo que está ocupado en las casas artesonadas y la casa en la que tiene que trabajar está desierta. Porque es que aquí hay algo, que en la casa artesonada hay comodidad y a la gente no le gusta salir de su comodidad. ¿Para qué si ahí está cómodo? En la casa artesonada hay comodidad, hay confort. Allí estamos cómodos. ¿Qué necesidad tenemos de salir de allí? Pero hay una casa desierta, que de pronto allí sí hay que poner sacrificio para reedificar, para trabajar. Esa no está tan cómoda como la otra. Y ese pasaje sigue diciendo que Dios empezó a cortar la bendición del pueblo. Porque dice Dios, llamé la sequía para que vuestra agricultura no produjera, para que los olivos no dieran aceite, para que los viñedos no dieran vides. Dios cesó la bendición por cuanto nadie se preocupó. Todo el mundo ocupado en lo suyo, menos en las cosas de Dios. Porque en el libro de Daniel, creo que es el capítulo 2, cuando dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando uno estudia el trasfondo de todo esto, no simplemente se trataba de una comida. Pues inicialmente muchas de esas comidas eran sacrificadas a ídolos. Por una parte eso. Pero el trasfondo de todo esto va mucho más allá. Porque el propósito de esto no es simplemente a que se acostumbraran a comer la comida que se comía allá, sino que finalmente los querían culturizar al estilo de Babilonia. Eso era lo que se pretendía. Así que no simplemente se trataba de una comida. Y finalmente muchos de los israelitas terminaron viviendo la cultura babilónica, que era una cultura pagana, una cultura con adoración a ídolos, a imágenes. Muchos de ellos terminaron en esa condición. Así que cuando en Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, eso va mucho más allá de una simple comida. Por eso cuando muchos de los que volvieron con la diáspora, volvieron con la cultura que habían aprendido allá, en Babilonia. ¿Qué falta les iba a hacer el culto a Dios si allá no se hacía eso? Se habían acostumbrado a vivir al estilo de los babilonios. Se acostumbraron a vivir al estilo de los babilonios. Muchos de ellos. Si usted lee la escritura va a encontrar que cuando regresaron no se acordaban de la palabra de Dios. Incluso en el trabajo que hace Esdras, se tiene que empezar a buscar de la familia de los levitas. ¿Quién eran levitas? Para ponerlos nuevamente en el ministerio y realizar este trabajo, restablecer nuevamente el culto.
porque incluso ya ni se sabía quién eran levitas y quiénes no. Se habían olvidado. Por eso llegaron con ese pensamiento y nadie se preocupaba por las cosas de Dios. Cada quien ocupado en casas artesonadas. Pero Dios tuvo que hacer un llamado a través del profeta Ageo. Es que están muy cómodos en las casas artesonadas y mi casa está desierta. Pues quiero decirles que he cortado la bendición de este pueblo. Llamé a la sequía para que no hubiera lluvia. Por cuanto están muy ocupados en sus casas artesonadas y mi casa está desierta. En ocasiones hay gente que se pregunta, ¿y qué pasó? Que Dios como que se olvidó de mí, como que ya la bendición que recibía antes ya no llega de la misma manera. Perciben los cambios en lo que recibían, pero de pronto no perciben los cambios en su relación con Dios. Pero después que Dios, a través de Ageo, habla este mensaje al pueblo, y como que cayeron en cuenta de qué estaba pasando. Pero llama mi atención algo en ese pasaje. Finalizando el capítulo 1 del libro de Ageo, dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, de Josué, el hijo de Sadot, y del pueblo, para que reconstruyeran. Dios despertó el espíritu. ¿Por qué lo despertó? Porque estaban dormidos espiritualmente. Por esa razón, nadie se apercibía de las cosas de Dios. Pero Dios despertó el espíritu. Qué bueno que si hay alguien en esta noche espiritualmente dormido que se haya olvidado, haya dejado de lado las cosas de Dios. Dios estuviera a través de este mensaje despertando el espíritu. Porque hay que volver a esa intimidad con Dios, a esa relación con Dios. Porque así como la casa de Dios estaba desierta, tal vez con muros caídos, agrietada tal vez, así hay vidas en esta noche. Hay vidas espiritualmente hablando, agrietadas, con grietas enormes, a punto de derrumbarse, tal vez con muros caídos. Pero están ocupados en otras cosas. Están ocupados en casas artesonadas, cuando la casa en la que tienen que trabajar está desierta. Pero así como en aquella ocasión, Dios hizo un llamado a través del profeta Ageo y despertó el espíritu de aquellos para que trabajaran nuevamente en la obra de la reedificación del templo de Dios. Así en esta noche hay una palabra y un llamado para aquella persona que tal vez se ha alejado de Dios, para aquella persona que tal vez se ha olvidado de las cosas de Dios, para aquella persona que tal vez ha cambiado sus hábitos espirituales en su relación con Dios. Hay un llamado en esta noche para que vuelvas. Dios puede hacer una obra grande en esta noche en la vida de alguien.
Los que regresaron de la diáspora se habían olvidado. Pero Dios los llamó nuevamente. Dios los llamó nuevamente. Y no simplemente los llamó, sino que dice que despertó su espíritu. ¿Será que Dios está despertando el espíritu de alguien en esta noche a través de este mensaje? ¿Será que hay alguien entendiendo en esta noche que Dios le está hablando? Porque no es mi palabra, no es mi mensaje. Tal vez yo no conozco tu vida, no conozco cómo vienes viviendo tu relación con Dios, pero Dios que lo sabe y lo conoce todo, Él sí sabe en la condición que te encuentras. Por eso en esta noche ha traído este mensaje. Porque es necesario volver en esta noche. Hay que restablecer la comunicación con Dios. Hay gente que en este tiempo dice que ya no es necesario orar tanto. Es que ya hay demasiados cultos y hay tantos programas y tantas cosas. Hay gente que está viviendo en su zona de confort porque está en una casa artesonada. Pero qué bueno que en esta noche te percataras que tal vez la casa de Dios está desierta, que tal vez en lo que tienes que trabajar, en lo que tal vez realmente es importante, lo has descuidado. Dios, Dios tuvo que despertar a un pueblo que estaba dormido para que volvieran a reedificar, para que volvieran a restablecer el culto. Estaban muy ocupados en sus casas artesonadas. Yo no sé en qué estés ocupado en esta noche. No sé cuál es la manera como agradas a Dios. No sé qué es lo que ofreces para Dios. Pero Dios que conoce todas las cosas, que todas las cosas delante de Él están desnudas, que nada le es oculto. Él sabe la condición en la que estamos. Él sabe la manera con la cual estamos pretendiendo agradarlo. Es necesario que en esta noche no se puede descuidar el templo de Dios, nuestra comunicación con Dios, nuestro culto para Dios. Y siempre lo he dicho, el culto no simplemente es un lapso de 2 horas, hora y media, donde cantamos algunas canciones, escuchamos la palabra de Dios. El culto es nuestra vida. Y para eso es que se estaba arreglando la casa. Para eso fue el llamado que Dios hizo, para que restablecieran el culto. Pero el culto es nuestra vida. ¿Qué culto voy a hacer yo si la casa en la que se hacía el culto estaba desierta? ¿Cómo pretendo hacer culto a Dios con mi vida si la casa está desierta? Es necesario volver. Hay un llamado de parte de Dios. Porque en ocasiones, en algunos mensajes he hecho mención de esto. Hay gente que está en el culto, pero no hace culto. Porque el culto es toda mi vida. El culto es cuando estoy en el trabajo.
incluso cuando me encuentro solo que nadie me está viendo. Cuando estoy con mis amigos, el culto no depende de un lugar en específico, sino que donde quiera que vaya estoy rindiendo culto, intentando agradar a Dios. Pero ¿cómo voy a hacer culto cuando la casa donde se hacía el culto estaba abandonada? ¿Cómo pretendían hacer culto? Pero Dios despertó el espíritu de ellos para que pudieran trabajar primero en la casa y luego sí hacer culto. Yo no sé en qué condiciones está tu vida. Conocemos esa casa, según la Biblia, estaba desierta, estaba abandonada. Nadie se había percatado de trabajar allí. La gente estaba ocupada en otras cosas. ¿En qué estás ocupado tú? De pronto estás ocupado en otras cosas. Primero se tenía que restablecer la casa para luego restablecer el culto. Hay casas agrietadas en esta noche, tal vez con muros caídos. Incluso casas que cualquiera pudiera decir, allí no hay nada que rescatar, ya no hay nada que hacer, ya está en ruinas. Hay casas así. Hay casas así en esta noche. Casas que parecieran que ya todo se perdió allí. Pero qué bueno que Dios despertara el espíritu de alguien en esta noche. Porque ciertamente ellos atendieron al llamado de Dios y la casa se restableció y posteriormente también se restableció el culto. Y ahora sí hay un pueblo que hace culto, porque ya restablecieron la casa. Ya también se habían organizado a los levitas. Ahora hay un pueblo que está haciendo culto, porque ya habían trabajado en la casa. Qué bueno que no descuidaras tu relación con Dios, que tal vez por estar ocupado en otras cosas, has venido descuidando tu servicio a Dios. Acuérdate antes cómo servías a Dios, con entrega, con pasión. ¿Por qué ahora no es así? ¿Qué pasó? Antes nos esforzábamos, nos esmerábamos, no escatimábamos esfuerzo. ¿Por qué ahora no es así? Hay grietas allí. Hay que hacer un trabajo en esas casas. Pero aquí está el Dios de gloria en esta noche, que está trayendo esta palabra a través de mis labios, porque Él quiere trabajar en tu vida, porque Él quiere restaurar ese templo, para que pueda haber culto allí. Dios quiere restaurar. Incluso lo que las personas ven que ya no hay modo de recuperar, porque está tan caído, está tan arruinado, que no hay manera de recuperarlo, podrán decir muchos. Pero para Dios no hay nada imposible. Y yo no sé en qué condición te encuentres en esta noche, pero lo que sí sé es que sin importar la condición en la que estés, Dios puede hacer algo por ti en esta noche. Dios puede restaurarte, Dios puede levantarte, Dios puede hacer un milagro en tu vida en esta noche. ¿En qué condiciones estás viviendo? Qué bueno que alguien estuviera entendiendo este mensaje.
que alguien estuviera percatando de que Dios le está hablando. Porque de manera sutil, de manera paulatina, se ha ido echando a perder su vida. Pero aquí Dios trae un llamado en esta noche. Hay un llamado de parte de Dios. Hay gente viviendo en casas artesonadas. En esta noche nos tenemos que decidir. O seguimos viviendo en las casas artesonadas. Sí, seguramente allí estás muy cómodo. Pero hay algo aún más importante. O trabajamos en las casas que están desiertas. O trabajamos en la casa desierta. O seguimos viviendo como venimos viviendo. Hoy tenemos que tomar una decisión. La palabra de Dios siempre nos debe llevar a tomar decisiones en nuestra vida, a tomar decisiones trascendentales. Porque la palabra de Dios es como un espejo que nos confronta, donde nos miramos. Y yo no sé cómo te puedes ver tú en esta noche a través de este mensaje, a través de esta palabra. Pero en esta noche nos tenemos que decidir. Seguramente hay gente que va a seguir viviendo como ha venido viviendo, en su comodidad, en casas artesonadas, sin preocuparse por las cosas de Dios. Pero también Dios está despertando el espíritu de alguien para que se percate de que hay cosas por arreglar con Dios, de que hay cosas por mejorar. Y a través de este mensaje nos podemos evaluar. ¿Será que el servicio que ofrecemos hoy a Dios es el mismo que ofrecíamos antes? Cuando llegamos al Evangelio, cuando empezamos a servirle al Señor, lo dábamos todo. Queríamos que nos tuvieran en cuenta, así fuera para barrer, para trapear, para colectar una ofrenda, para lo que fuera. Y lo hacíamos de tal manera que nuestro pensamiento solo estaba agradar a Dios a través de eso. Por muy simple que fuera la tarea o lo que fuéramos a hacer, el servicio. Pero lo hacíamos con ganas, de la mejor manera. De pronto no estábamos tan cómodos porque estábamos ocupados en lo uno y en lo otro, y tal vez hasta terminábamos cansados. Pero había un regocijo, había una satisfacción dentro de nosotros porque estábamos sirviendo al Dios de gloria. Pero ahora estamos muy cómodos. Ya no queremos hacer esfuerzos por servir al Señor, por darlo todo. Ya estamos muy cómodos. No sé qué vas a hacer después de este mensaje, pero te estás haciendo responsable de que Dios está haciendo un llamado. Dios no va a obligar a nadie a decidir, pero sí es tu deber decidir. O sigues viviendo como vienes viviendo, o te ocupas de las cosas de Dios. Yo no voy a seguir predicando en esta noche, pero yo quiero orar por alguien en esta noche, porque yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas a través de este mensaje. Y si hay alguien dispuesto, sin importar la condición en la que haya venido viviendo, sin importar cómo se encuentra en este momento, si hay alguien decidido a que Dios obre en esta noche en su vida,
Dios puede restaurar tu vida en esta noche. Dios puede levantarte de la condición en la que estés. En esta noche es tu responsabilidad decidir. O sigues en las casas artesonadas, o te vas a trabajar en la casa desierta. Vamos a orar en esta noche. Que sea Dios obrando en nuestras vidas, en la vida de cada persona que escuche este mensaje. Que sea Dios transformando, renovando nuestro pensamiento. Necesitamos acercarnos más a Dios. Que sea Dios levantando de la condición que sea que se encuentre cualquiera que escuche este mensaje. Y si está decidido a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección, que sea Dios ayudándole y dándole fuerza para hacerlo. Porque a veces no es tan fácil. Pero en el nombre de Jesús hay todo poder. Así que vamos a orar. Allí donde usted está, incline su cabeza. Y haga memoria de quién era usted. Del servicio que ofrecía para Dios. De su relación con Dios. Y cómo vive ahora, cómo está ahora. Y si cree que necesita de la intervención de Dios, pues esta es su oportunidad. Hable con Dios en esta noche. Hable con Él. Que para Dios no es oculta su situación. Dios la conoce. Y por eso ha traído este mensaje en esta noche. Es necesario que hablemos con Él en esta noche. Bendito Cristo Salvador, Rey de Gloria. Delante de ti estamos, Señor. Delante de tu presencia, oh Dios. Necesitados de ti, Jesús. Tal vez ya no somos los mismos de antes, Señor. Tal vez ahora vivimos en una comodidad, Señor Jesús. Pero en esta noche estamos necesitados de ti. Yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que han escuchado este mensaje, Señor, y también pongo mi vida delante de ti, porque necesitamos de ti, Señor. Yo te ruego seas tú obrando en nuestras vidas, Señor, en la vida de cada una de esas personas, de cada uno de mis hermanos, de tal vez de amigos, Señor. Obra, Señor, con poder, yo te ruego, oh Dios. Necesitamos acercarnos a ti, Jesús. Ayúdame, Señor, a esforzarme, Señor, por servirte a ti. A esforzarme por ser mejor, Señor, por agradarte, oh Dios. Para servirte con pasión, con devoción, Señor Jesús. Para no escatimar esfuerzos, Señor. Necesitamos de ti, oh Dios. Restaura la vida de alguien en esta noche, Señor. Levántalo de esa condición en la que se encuentra, Señor Jesús. En tu santo nombre hay todo poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Oh bendito Cristo Jesús. Obra en nuestras vidas, oh Dios. En tu santo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradeciendo a cada una de las personas que sacaron un rato de su tiempo para escuchar este valioso mensaje. Así lo considero yo como un valioso mensaje. Si el Señor no ha venido, en una próxima oportunidad estaremos predicando la palabra de Dios. Así que hasta una próxima, la paz de Jesucristo sea con cada uno de ustedes.